Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Existen un sinfín de opciones para grabar y editar audio, tanto de software en local como de plataformas online. Hoy analizo las herramientas y tecnologías que pueden ayudarnos a crear y mejorar nuestros proyectos de audio. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero, el episodio de hoy apunta a que va a ser largo, extenso, porque hay muchas cosas de las que hablar y hay muchas herramientas y software disponible, aplicaciones software disponible para editar, grabar audio, con lo cual preparaos porque va a ser un episodio, digamos que algo extenso. Bueno, antes de adentrarnos en las herramientas específicas, me gustaría hablar un poco sobre la importancia del software y las plataformas de grabación, de edición de audio. Estamos en la era digital y todas estas herramientas han llegado para revolucionar un poco la forma en la que creamos y manipulamos el sonido, porque no nos olvidemos que luego una vez que hemos grabado también podemos manipular lo que hemos hecho, ¿no? Estas herramientas nos permiten mejorar, por supuesto, la calidad, pero también nos van a dar las opciones de añadir efectos y de realizar ajustes precisos en nuestras grabaciones, incluso modificar nuestro tono de voz o cómo se nos percibe. Todo esto nos da muchísima flexibilidad para trabajar, por supuesto, en cualquier lugar. Ya no hace falta estar en un escritorio con un ordenador de sobremesa. Ahora, hoy en día, podemos grabar con una calidad excepcional en movilidad, con un móvil o con una tablet y con un buen micrófono, eso sí, siempre con un buen micrófono y sobre todo un buen ambiente de grabación. Bueno, voy a dividir el episodio en varias partes. Por un lado voy a hablar de software de grabación, más enfocado quizás a aplicaciones para dispositivos móviles. Luego voy a hablar de software de edición, que es un software que sí que digamos que se puede trabajar o se debería trabajar más en entornos de escritorio, aunque cada vez más se puede trabajar en dispositivos móviles y de hecho Apple acaba de hacer un movimiento en este sentido del que hablaré también. Luego voy a hablaros un poco de las plataformas online que hay para grabar y editar de forma colaborativa. Y por último hablaré un poco de pequeños consejos que os voy a dar para mejorar un poco la calidad de sonido. Como digo, este es un mundo muy muy extenso, habría muchísimo de lo que hablar, se podría hacer un episodio prácticamente de cada uno de estos apartados, así que voy a intentar sintetizar y daros ciertas pinceladas, pero no voy a meterme de lleno en todos y cada uno de estos aspectos porque entonces este episodio sería infinito, larguísimo. De hecho, hay gente que se dedica solo a hablar de este tipo de cosas y yo quería dedicarle un episodio, pero no tampoco volverlos locos con todo este mundo que hay, que es enorme. Por un lado voy a empezar a hablaros de software de grabación, es decir, software específico o aplicaciones específicas para dispositivos móviles que nosotros podemos utilizar en cualquier parte, en cualquier lugar, algunas gratuitas, otras de pago. Generalmente incluso las que son gratuitas luego tienen opciones que se deshabilitan que se habilitan, ¿no? Una vez que nosotros pagamos, ¿no? Y eso es lo que hace que las empresas sean sostenibles, es decir, nadie te puede generar un software potente y gratuito y ponerlo ahí sin luego obtener ningún tipo de beneficio, quitando uno o dos casos excepcionales que son un poco la excepción que confirma la regla. Bueno, al lío. Los programas de grabación de audio más populares del mercado suelen ser aplicaciones que permiten capturar el sonido y la voz con una alta calidad y que ofrecen una amplia gama de funciones. Algunos, voy a dar algún nombre de aplicaciones que son populares, tienen características únicas y tienen diferentes niveles de experiencia, ¿no? Es decir, que no todo el mundo se puede acercar a todas las aplicaciones. A lo mejor algunas tienen una curva de aprendizaje un poco más alta. Así que voy a daros algunos casos aquí de aplicaciones que son sencillas, más o menos sencillas, y que en cierta medida se pueden controlar a poco que conozcamos un poco la tecnología y nos manejemos bien con software y aplicaciones. Vamos a empezar primero por lo básico. Todos los móviles y tablets tienen una grabadora de voz, la famosa grabadora o para grabar notas de voz y demás. Ese tipo de aplicaciones, las que vienen por defecto, tanto en iOS como en Android, son sencillas, son muy efectivas,
pero suelen carecer de las opciones para editar luego. Sí que nos permiten grabar, pero luego ese producto que nosotros conseguimos, ese archivo de audio, vamos a tener que trasladarlo a otro software para que nosotros luego podamos editarlo, cortarlo. Aquí subo y bajo el volumen, aquí meto un audio. Ese tipo de cosas vienen aparte. Entonces, voy a desechar un poco la opción de las grabadoras de voz o de audio o de notas de voz de los móviles, tanto en iOS como en Android, porque hacen eso, graban voz, graban el sonido, el audio, tiran de los micrófonos de la microfonía que tenga nuestro dispositivo móvil, con lo cual aquí hay unas diferencias sustanciales entre unos móviles y otros. Esto es así, como con las cámaras de fotos. Un móvil de 1.500 euros no te hace la misma foto que uno de 300. Lo siento, pero no. Y pasa lo mismo con la voz, pasa lo mismo con las grabadoras. Lo que pasa es que el sistema de audio o el sistema de grabación, la microfonía que tienen los móviles, no tienen esas diferencias tan sustanciales como con las cámaras de fotos. Entonces, da la sensación de que, y es verdad, de que todas tienen buena calidad para grabar, pero no nos engañemos, dan de sí lo que dan de sí. Entonces, esta aplicación que viene por defecto está bien para lo que es, para salir al paso, es decir, para grabar una nota de voz, puedes poder grabar una nota de voz que nosotros mandemos por WhatsApp o por mensajes o por lo que sea, o para grabar notas de voz que nosotros luego podamos recordarnos cosas a nosotros mismos, cosas así. Pero yo no lo recomendaría. Ningún sistema de grabación propio de los dispositivos móviles, ni siquiera a través de aplicaciones, es decir, la microfonía de los dispositivos móviles no la recomendaría para grabar un podcast, por ejemplo, o para grabar un producto sonoro que nosotros queramos darle un mínimo de calidad. Se puede hacer. De hecho, tenemos el caso de Jacobo Vidal Pascual, que es este podcaster, amigo que pasó también por aquí, por el podcast de Tecnoa 21, que graba un podcast con el Apple Watch y con la grabadora, con la microfonía del propio Apple Watch. Con lo cual, se puede hacer y la calidad es aceptable. No es la mejor, pero es aceptable. Entonces están ahí y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pero al lío, vamos a las aplicaciones y al software y a la microfonía, que sí que es un poco quizás la que nos hace falta. Vamos con la primera app. Smart Voice Recorder. Está disponible para Android. Es una aplicación conocida por su capacidad para grabar audio con una calidad de sonido bastante nítida. Ofrece opciones de grabación en formato WAV o PCM y tiene ajustes de calidad de sonido y la posibilidad de pausar y reanudar las grabaciones. Bueno, algo bastante sencillo, pero que no deja de ser muy, muy efectivo. Luego tendríamos en el plano de iOS, o en el aspecto de los dispositivos Apple, tenemos una preinstalada por defecto. Bueno, ya no viene preinstalada, pero antes sí que venía, pero es gratuita para cualquier comprador de un dispositivo iOS, que es GarageBand. Yo creo que es la aplicación más completa para grabar audio en dispositivos iOS de forma gratuita. Tiene muchas opciones, además de grabar, tiene herramientas para editar de forma más o menos avanzada. Puedes meter efectos de sonido, instrumentos virtuales, tiene capacidad para mezclar, tiene samplers, es bastante completa y controlarla lleva tiempo. De hecho, yo prácticamente casi toda la primera temporada de este podcast la grabé con GarageBand y la verdad es que es un software muy muy potente que, como digo, viene ya no preinstalado, pero sí gratuito para los que tienen dispositivos iOS, es decir, los iPhone, los iPad, y es quizás la referencia a batir en cuanto a que ofrece muchas opciones. Quizás la curva de aprendizaje es alta, es una aplicación que lleva un tiempo controlar, pero que desde luego es muy muy completa. Luego tendríamos Easy Voice Recorder, que es una aplicación disponible tanto para Android como para iOS. Es bastante apreciada por la sencillez y funcionalidad, es decir, que es un poco minimalista, pero sí que permite grabar audio con buena calidad y organizar las grabaciones en carpetas y compartir los archivos fácilmente. Esto parece que no, pero cuando estamos grabando muchos archivos, poder tenerlos organizados por carpetas y sobre todo poder compartirlos en un toque o en dos es muy muy útil, muy muy útil. Luego estaría HiQ MP3 Voice Recorder, que esta es para Android y bueno, tiene también una interfaz sencilla, lo cual hace que sea fácil de usar y ofrece grabaciones también con buena calidad en formato MP3, lo cual es un formato tan estandarizado que hace que sea bastante interesante, ¿no?
Tiene opciones de grabación programada, de control de ganancia del audio, es decir, que podemos manejar un poco ahí la forma en la que vamos a grabar y podemos también subir las grabaciones a la nube, con lo cual, bueno, pues a la hora de compartir es bastante cómoda, ¿no? Es decir, que nos da muchas opciones para luego poder, lo que te digo, compartir esos archivos de una forma muy, muy diversa, es decir, que no solo tienes en local, sino que lo puedes enviar por mensaje, por mail y demás, sino que también lo puedes subir a la nube, que la mayoría lo permiten ya, pero con HiQ se hace muy sencillo. Y luego os voy a hablar de la última que he descubierto yo, que me encanta, y al final he pasado a pagar la versión completa, porque me parece que es justo lo que buscaba. Hace cuestión de unos meses necesitaba una aplicación para grabar, para editar sobre la marcha de una forma muy rápida, muy sencilla. No quería meterme con GarageBand y encontré esta que me ha gustado mucho, que se llama Edge Audio Cut. No os preocupéis por los nombres porque os voy a dejar los links en las notas del episodio de las diferentes aplicaciones, así que aunque no entendáis muy bien el nombre ahora, luego lo podéis ver en las notas del episodio. Esta aplicación tiene pros bastante potentes a mi gusto. Por un lado es la sencillez de uso, porque es una aplicación de edición, que permite grabar, pero sobre todo editar, y tiene una interfaz muy intuitiva y muy muy fácil de usar. O sea, la coges en cuestión de minutos, con lo cual eso ayuda mucho para no tener que volverte loco ahora cómo uso yo esto, ¿no? Permite a los usuarios realizar ediciones básicas sin que tengamos que conocer mucho técnicamente sobre la edición, con lo cual pues eso de con el dedito ir arrastrando, ir diciendo pues quiero que esta parte se elimine o que esta parte se mueva a este lado, o ese tipo de cosas que lo puedas hacer de forma táctil en dispositivos móviles ayuda mucho a que no tengas que estar buscando atajos de teclado en un ordenador escritorio y demás. Luego otro de los puntos fuertes es que tiene funciones básicas de edición que ofrecen herramientas para recortar, para dividir, para fusionar archivos de audio que de una forma simple y rápida puedas hacer en tus grabaciones, y como digo, esto no es tan sencillo de encontrar en muchas aplicaciones. Y luego otro de los puntos fuertes es la portabilidad, porque es una aplicación móvil que está disponible para tablet, para iPhone, para Android, la verdad es que en este sentido es muy variada. Y eso hace que, bueno, pues con un único pago la tengas disponible en todos tus dispositivos, y eso hace que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedas hacer una edición un poquito más avanzada de lo que te permiten ciertas aplicaciones sin tener esa curva de aprendizaje que te exigiría, por ejemplo, GarageBand, ¿no? Luego tiene puntos negativos como la limitación de las funcionalidades, porque la versión gratuita tiene cosas, bueno, pues ya no solo es que tenga publicidad por ahí insertada, sino que no te permite ecualizar, eliminar el ruido y ciertas cosas que sí que te permite la versión de pago. La calidad del audio es, como digo, depende mucho de la microfonía que tengas en los dispositivos móviles, con lo cual aquí este es un punto en contra no solo de esta aplicación, sino de cualquier aplicación, salvo que nosotros le metamos un micrófono bueno aparte por el puerto Lightning o el micro USB o el puerto USB-C, ¿no? Entonces ahí la calidad de audio, como digo, es un poco el punto negativo, salvo que lo solucionemos. Y luego la limitación de formato y de compatibilidad. Sí que es cierto que hay ciertos archivos que no son compatibles y la forma de exportar a veces no es tan sencilla como podría o debería ser, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, Edge Audio Cut a mí es una aplicación que me ha gustado mucho, que me ha solucionado ciertos problemas que tenía yo y ya controlaba GarageBand, pero no me generaba los archivos que yo quería o para exportarlos como yo quería. Sin embargo, con esta sí lo he conseguido. Eso respecto a aplicaciones móviles. En cuanto al hardware que nosotros tendríamos que utilizar para las aplicaciones móviles, aquí en la parte final os voy a hablar un poco del hardware aplicado para el software que nos hace falta. Sí o sí vais a necesitar un buen micrófono si queréis grabar. Esto es, como se suele decir, impepinable. Esto tiene que ser sí o sí. Os hace falta un buen micrófono. La ventaja que tenemos hoy en día es que hay micrófonos excelentes que dan una calidad muy alta y que son micrófonos USB que van retroalimentados por el dispositivo. Eso permite que con una conexión Lightning o con una conexión USB-C o micro USB, si nosotros encontramos el cable apropiado para nuestro micro, podamos coger un micro USB
que por un lado tenga conexión USB en el micrófono, pero que por otro lado tenga ese cable o esa salida a USB-C, Lightning y demás. Y eso nos permite conectar un buen micrófono que nuestra tablet o nuestro móvil va a reconocer y va a cederle, le va a hacer una cesión de la microfonía y va a decir, los software de grabación detectan el micrófono externo y evidentemente priorizan la calidad de ese sonido, y entonces es el micrófono USB el que graba y el que nos da esa calidad, digamos, superior. Esto marca una diferencia abismal si vais a grabar en movilidad. Si hablamos de grabar en un escritorio, entonces ya podemos irnos a micrófonos XLR, que tienen, yo creo que una calidad un poco por encima, pero entonces ya necesitamos interfaces de audio, y eso estamos hablando ya de otra cosa. También para cuando estamos en un ordenador de escritorio o en un portátil, los micrófonos USB también ofrecen una calidad espectacular. Segunda parte del episodio, software de edición. Una vez que ya nosotros hemos, digamos, grabado nuestro sonido, lo que vamos a querer es editarlo y montarlo. En el software de edición, la mayoría de software de edición también permite grabar. También nos permite hacerlo todo desde un único lugar. Pero, bueno, unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra. Hay gente que solo quiere editar, que quiere tener archivos de audio grabados de donde sea y editarlos y ecualizar de tal forma que aunque tengas diferentes archivos de audio grabados de diferentes fuentes, suenen más o menos igual. Bueno, pues aquí hay software específico, concreto, que lo hace y que lo hace muy bien. Yo os voy a hablar de dos softwares en concreto, de tres en concreto, que son los mejores en cuanto, para mi gusto, en cuanto a lo que te ofrecen por lo que te piden. El número uno en el top de la lista, yo creo que esto lo recomienda todo podcaster o toda persona que se dedica un poco al tema del sonido a nivel ya profesional, sería Hindenburg. Hindenburg es un software específico, es para escritorio, es decir, no tiene versión móvil, tiene una aplicación sucedánea que no está ni de lejos a la altura ni siquiera de las aplicaciones para dispositivos móviles. Es un software para escritorio, es un software para PC, para Mac, y es el software número uno, yo creo que a nivel mundial, para grabación de podcast. Tiene la opción Journalist, tiene la opción Narrator, tiene la opción Pro. Entonces, bueno, yo os voy a hablar de la opción Pro, que es la, digamos, la profesional, que es la que es de pago y que merece la pena. Es un software diseñado específicamente para periodistas y para profesionales del audio, creado por gente que venía del mundo de la radio y del podcasting. Es decir, es gente que ya sabía qué necesitaba, qué faltaba en el software que había en el mercado y que ha diseñado un software prácticamente redondo. Acaban de sacar la segunda versión, Hindenburg Pro 2. Es una versión vitaminada con ciertas funcionalidades que no tenía la primera versión, donde ya hay modo de transcripción, donde ya nos permiten una edición muy muy profesional, que podemos hacer capítulos dentro de nuestro episodio. Bueno, os voy a decir un poco las características destacadas que tiene este software. Por un lado, la automatización de niveles hace que, según nosotros importamos una pista, o varias pistas en diferentes con diferentes archivos de audio, equipare el sonido de todas para que más o menos estén todas igualadas en la calidad y en el volumen, ¿no? En la cantidad de audio que entra. Esto simplifica muchísimo porque no tenemos que estar luego trastocando, moviendo, acortando aquí, subiendo. El software lo detecta automáticamente, detecta los niveles y los adapta para que sean uniformes. Tiene herramientas de edición no destructivas, es decir, que nos permite cortar, y si nos equivocamos, con el Control Z o con el Command Z volvemos para atrás y eso no se ha destruido. Es decir, la pista sigue íntegra aunque nosotros estamos haciendo modificaciones sobre ella. Esto es fantástico porque es muy fácil equivocarse cuando estás editando, y si tu software no te permite dar marcha atrás, tienes un problema porque tienes que volver a importar la pista y prácticamente volver a empezar de cero. El software no destructivo nos permite corregir todo aquello que queramos una y mil veces sin que haya, digamos, problemas, porque la pista original sigue ahí, aunque nosotros no lo veamos. La corrección automática de los niveles, como digo, es uno de los puntos fuertes también, ¿no? Luego también tiene la función de análisis del sonido ambiente y la eliminación de ruido. Esto también lo hace de forma automática
aunque nosotros lo podemos modificar, es decir, que podemos aplicar diferentes perfiles de sonido y de voz para modificar las ondas de sonido, y para una voz muy nasal, pues cambiarla, una voz muy grave, subirle un poco el tono, este tipo de cosas que llevan un poquito más de tiempo, pero que son fantásticas, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene un punto muy a favor, y es que permite un montón de formatos de archivo, con lo cual podemos echarle aquí a este programa todo lo que queramos. Luego, está muy optimizado para la edición de diálogos y de voces, y facilita mucho la organización y la gestión de proyectos, porque tiene un portapapeles donde nosotros en un momento dado podemos meter aquí pues un montón de archivos de audio organizados por grupos, que luego nosotros vamos a estar moviendo dentro de nuestro proyecto sin tener que estar cogiendo y buscando la pista de audio. Lo metemos todo en el portapapeles y a partir de ahí trabajamos. Permite también crear capítulos dentro de nuestro episodio, insertar imágenes, y la verdad es que tiene un montón de herramientas muy eficaces para corregir, mejorar el audio, editarlo, poder añadir diferentes pistas. Bueno, es una pasada. La desventaja que tiene es que quizás no ofrece tantos efectos o el procesamiento del audio avanzado como tienen otros softwares de grabación, ¿no? Hay softwares como GarageBand, por ejemplo, que tiene unos bancos de sonidos enormes para nosotros poder ir metiéndole samplers y demás. Hindenburg está más enfocado a la edición de: tú échame aquí todo el audio que quieras, tú mete aquí todas las pistas de sonidos, de efectos, de grabaciones de voz, tú mételo aquí todo, y luego desde aquí lo editas, lo cortas, lo pegas, lo pones, eso sí, pero no me pidas que yo te facilite archivos de audio, melodías, sonidos, eso no. Yo estoy aquí en blanco, soy un lienzo en blanco para que tú aquí pintes lo que quieras, pero no me pidas la paleta de colores, porque eso lo tienes que traer tú. Bueno, pasamos a otro software de grabación, Audacity. Súper conocido. Es la opción número 1 de software de grabación y edición de código abierto, porque es gratuita. Está disponible, yo creo que en todas las plataformas. Esto hace que cualquier persona pueda coger y modificar este programa y crear incluso su propio programa a partir de Audacity, lo cual, os hace una idea de la ventaja que supone, ¿no? Y luego el hecho de ser gratuito hace que, cualquiera pueda empezar a trabajar con Audacity y luego pasarse a una herramienta, digamos, en la que ya tiene que pagar, en la que tiene que invertir un tiempo y demás. Claro, tiene ventajas y desventajas, ¿eh? La característica destacada es que es grabación multipista, permite editar en forma de onda, es decir, que permite ver un poco muy bien dónde podemos cortar y quitar cosas o sumar cosas, permite eliminar el ruido, puedes meter efectos, procesar el audio, tiene herramientas también de automatización, soporte para plugins de terceros, que esto está genial. Si os gusta trastear mucho con los programas, indagar y tenéis tiempo, pues Audacity es una opción muy muy buena para iniciarse en todo esto sin tener que soltar ni un solo euro. Eso es genial. La ventaja de ser de código abierto, pues es que hay una amplia comunidad de usuarios y de recursos disponibles en línea, y que es muy versátil en términos de funciones de edición y procesamiento. O sea, esto es una ventaja que prácticamente no tiene ningún otro software. La desventaja es que la interfaz es mucho menos intuitiva en comparación con otros softwares, porque también aquí se ha desarrollado menos, porque esto es casi que de libre trabajo, es decir, que no hay una empresa, sí que hay una empresa, pero no hay una empresa que esté obteniendo un beneficio y un rendimiento y un retorno a toda esa inversión, y eso hace pues que sea, digamos, un programa más espartano, ¿no? más sobrio. Requiere de una curva de aprendizaje bastante interesante para aprovechar al máximo todas sus características. Ojo, no para usarlo de entrada, que lo puedes usar en 5 minutos, ya sabes cómo grabar y cómo hacer lo básico y cortar y pegar y tal, pero para sacarle provecho tiene una curva de aprendizaje alta, eso sí que es así. Y luego os voy a hablar de la tercera en discordia, o el tercer software en discordia, que es GarageBand, que tiene una versión, digamos, yo creo que un poco potenciada, un poco mejorada, que es la de escritorio, la de Mac
macOS, que está bastante por encima a mi gusto, de lo que tiene en iOS. Que también en iOS, la versión para aplicaciones móviles, para el iPad y el iPhone, es muy sencilla y es muy intuitiva por el tema de que al ser táctil la pantalla, pues eso te permite, bueno, pues jugar en cierta medida de una manera más rápida que lo que harías en escritorio. Pero en escritorio, a mi gusto, tiene otras opciones que a mí me gustan más. Ya os digo que yo me tiré casi un año grabando y editando este podcast con GarageBand. El problema básico es que está disponible exclusivamente para el entorno Apple. Entonces esto descarta, bueno, esto hace que muchísima gente se quede fuera, porque no es que puedas descargarlo e instalarlo en un PC o en una tablet con Android o en un iPhone, en un móvil Android, sino que es que si no tienes algo de Apple, olvídate. Entonces, bueno, voy a ser rápido con el GarageBand. Características destacadas es que tiene una interfaz muy intuitiva, que es muy fácil de usar, que tiene una amplia selección de loops, de samplers, de opciones para meter sonidos de una forma rápida, que tiene herramientas de edición en forma de onda también y efectos de audio. Tiene sintetizadores virtuales, emuladores de amplificación de guitarra, de teclado, de bajo, de cuerdas. No solo está pensado para grabar audio, sino para crear música. Y en este sentido hace más honor a su propio nombre, porque es una banda de garaje, y es que realmente puedes meterle aquí sonidos ya pregrabados de guitarras, como digo, de bajo, de batería. Es una virguería, es para jugar, o sea, para jugar con el sonido y con la música es una maravilla. La ventaja, pues, que tiene integración nativa con todos los productos de Apple y en su día venía preinstalado, hoy en día te lo puedes descargar gratis, tiene integración con iCloud y te permite incluso exportar tu música para tenerla en iTunes, aunque esto ya está un poco en desuso. ¿Quién usa iTunes hoy en día, no? Pero bueno, se puede usar y tiene, como digo, una amplia gama de sonidos y efectos preconfigurados. Y la desventaja principal es que al ser solo para Apple, bueno, pues esto limita muchísimo y que luego tiene una curva de aprendizaje también interesante si quieres sacarle mucho rendimiento. En cuanto a plataformas online y colaborativas, os voy a mencionar dos que son las que yo utilizo más o menos de forma regular y que yo creo que se están quedando con el mercado, y podríamos hablar de otras, pero os voy a hablar de las dos principales. Por un lado está Zencastr, que es un programa de software gratuito online que permite bueno, pues grabar de forma remota en alta calidad, y está diseñado para bueno, pues para grabar con diferentes participantes, que cada uno grabe su propia pista de audio de forma local, y eso, por un lado, minimiza los problemas de calidad y de latencia asociados a las videollamadas o a una grabación que hagamos en Zoom o en Skype o en FaceTime. Lo bueno que tiene Zencastr es que Zencastr, digamos que tú entras en la web de Zencastr y detecta tu micrófono, el micrófono de tu PC, y graba la señal que está grabando o lo que está sonando en tu PC, lo graba en la nube. Y cuando tú te conectas con una persona para hacerle una entrevista o para tener una charla o para grabar un podcast colaborativo, graba a esa persona en su ubicación, graba con su software, es decir, que esa persona se ha conectado a internet, ha entrado en Zencastr y le graba a él su pista. Y eso lo sube a una nube y te permite a ti o a la otra persona descargar tu pista, la suya, las dos y demás. Lo que nos da es básicamente el máster, ¿no? el archivo de sonido tal cual. Lo que no tiene esta plataforma son herramientas de postproducción un poquito más detalladas, es decir, que la capacidad de editar, de recortar, de normalizar las pistas de audio después de la grabación, esto es muy, muy, muy básico en Zencastr, y sí que te da mucha flexibilidad para grabar, pero no tanto para editar. Está muy bien porque tiene integración con servicios de almacenamiento en la nube, y eso también facilita la organización y la gestión de los archivos para que luego nosotros podamos exportarlos y demás. Zencastr era gratuita 100% hasta hace poco, que ha empezado a tener un modelo de pago en el cual ahora está limitado a 2 horas al mes
gratis de grabación. Con lo cual, si vais a utilizarlo de manera recurrente, tienes que pasar por caja. Antes era una maravilla porque podías grabar todo lo que quisieras y lo almacenabas online, pero este software que es online se ha popularizado mucho, ha ganado cuota de usuarios y ahora quieren empezar a sacarle rendimiento a todo esto, ¿no? Mucha gente va a pagar la suscripción para tener más horas de grabación y para poder desbloquear más funcionalidades. Merece la pena si la usáis con regularidad porque graba muy bien. O sea, realmente graba con la mejor calidad posible en lo que es grabar online, en plataforma online y colaborativa de software, de audio, vamos. Y luego tiene algunos puntos en contra, que es que dependes por completo de una conexión a internet estable. Es decir, para lograr una calidad de grabación óptima, todos los participantes tienen que tener una conexión a internet de alta velocidad, que ya tenemos todos, pero sobre todo que sea estable y que no tenga cortes. Porque cualquier problema de conexión afecta a la calidad y a la sincronización de las pistas grabadas. Y esto yo lo he sufrido en mis propias carnes y ya os digo que no es nada agradable cuando estás grabando y de repente se corta y a lo mejor no ha hecho una copia de seguridad y demás. Eso, sumado a las limitaciones de la versión gratuita, pues hace que Zencastr ya no sea tan atractiva como era hasta hace bien poco. El hecho de que puedas tener problemas técnicos ocasionales te puede pasar en cualquier plataforma, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otras que lo resuelven de una forma un poco mejor. Así que en esto tener cuidado. Aún así, sigue siendo un software muy bueno para grabar, sobre todo de manera colaborativa, y para mí es un referente, muy por encima de lo que os digo, de opciones como Zoom, como FaceTime o como Skype, que sí te permiten grabar, pero la calidad de sonido es muy, muy baja. Y luego estaría la que ahora es mi nueva compañera para grabaciones, que es Riverside. Bueno, Riverside, yo la oí hablar de ella a través de Emilcar, de Emilio Cano, que siempre hablaba maravillas de Riverside, y yo pensaba, sí, pero para eso ya tengo Zencastr. Ha llegado un punto en el que yo creo que Riverside le ha ganado la partida a Zencastr en el sentido de que ofrece más por menos, y lo que hace lo hace muy bien. Por un lado, Riverside, ¿qué hace? Básicamente lo mismo que Zencastr, es decir, es un software online en el que nosotros nos conectamos a la página web de Zencastr, creamos una cuenta y desde allí podemos grabar vídeo, audio, solo audio y demás, ¿no? Tiene calidad de grabación y de vídeo en alta definición, también pasando por la versión de pago, pero te ofrece una versión que creo que es 720p en el modo gratuito, con lo cual también es alta definición. Y la plataforma utiliza una tecnología bastante avanzada para asegurar que hay una calidad de sonido y de vídeo óptima durante la grabación, y esto da como resultado final un producto bastante bueno. Luego, las grabaciones son locales y se sincronizan automáticamente. Es un poco como Zencastr, ¿no? Riverside permite a cada participante grabar su propia pista de audio y vídeo localmente, y esto minimiza la pérdida de calidad y los problemas de sincronización. La plataforma luego se encarga de sincronizar automáticamente las pistas durante la grabación para que todo encaje y fluya. Luego tiene funciones de postproducción y edición, con unas herramientas más o menos básicas para cortar, recortar y mejorar un poco las grabaciones después de la sesión. Y tiene opciones para agregar títulos, gráficos y otros elementos visuales, sobre todo si vamos a grabar vídeo, para mejorar un poco el producto final. Hay una marca de agua que también se quita en la versión de pago, es decir, que si grabamos un video podcast o un podcast en audio, pero queremos que luego esa pista de vídeo la subamos a YouTube o cosas así, la versión de pago, la marca de agua de Riverside nos la quita. También nos permite la versión de pago hacer streaming simultáneo en plataformas como LinkedIn, Twitter y demás, YouTube. Entonces, también creo que en ese sentido lo han hecho muy bien, ofreciendo un producto gratuito muy, muy potente, pero con una versión de pago justificada, ¿vale? Yo creo que aquí el pagar por la versión de Riverside está más que justificado. Y luego tiene colaboración en tiempo real, porque permite a los participantes interactuar durante la grabación, y esto facilita también la colaboración y la comunicación fluida durante las sesiones remotas, ¿no?
Al tener integración con plataformas, como digo, de streaming en vivo, pues con YouTube, Facebook Live, Twitch y demás, pues yo creo que es bastante redonda. Ahora mismo, para mí, está un poco por encima de Zencastr, pero por eso, porque Zencastr se ha pasado a un modelo de pago que no... a mí me da la sensación de que no encaja del todo con lo que esperarías de un programa gratuito, ¿no? Es decir, que creo que se han subido un poquito a la parra, demasiado, para mi gusto, demasiado pronto, porque la competencia con Riverside está ahí y tampoco eran tan grandes como para decir, ahora venga, ahora vamos a cobrar, ¿no? Pero bueno, creo que la suscripción a Zencastr también está justificada, lo digo, lo dicho, si lo usáis mucho, ¿vale? Los pros que tiene Riverside, pues es como digo, tiene muchas opciones de grabación, tiene muchas opciones para grabar en buena calidad y tiene muchas opciones para compartir. Los puntos en contra, pues que vuelves a necesitar una conexión de banda ancha y de conexión a internet estable. Dependes 100% de un navegador web, que sí, que cualquier ordenador de escritorio o incluso dispositivos móviles como las tablets lo tienen, pero de hecho para Riverside tiene su propia app, cosa que Zencastr no tiene. Riverside tiene app para los iPhone, para los tablets y demás, y para los móviles Android, y esto simplifica muchísimo las cosas. Luego, la parte negativa es que la parte de pago, bueno, pues casi que en el momento en el que la empiezas a usar te llama mucho y acabas pasando por ahí. Y la curva de aprendizaje para algunos usuarios, bueno, pueden sentir que Riverside les cuesta un poquito más de lo que les costaría Zencastr, que es más sencilla. Dicho todo esto, que ya llevo más de media hora hablando de software y de programas y plataformas, voy a daros unos pequeños consejos, unas recomendaciones a la hora de grabar, y ya con eso cierro el episodio, que se me ha ido de tiempo. Ya sabía yo que este se me iba a ir de tiempo, y eso que he intentado ir rápido y condensar, pero es que hay muchísimo que contar. Bueno, lo primerísimo es que cuando vas a grabar, da igual donde sea, si es en un estudio, en tu casa, porque lo has adaptado, o si es en movilidad o lo que sea, necesitas un entorno de grabación adecuado. Necesitas buscar un espacio lo más silencioso posible, que esté controlado acústicamente para minimizar los ruidos no deseados, los ecos, y eso te obliga un poco a utilizar materiales de insonorización o buscar cosas que insonoricen el lugar en el que estás. Paneles acústicos, espumas, si es necesario, ese tipo de cosas las hay. Además, hoy en día se venden bastante baratas y eso ayuda mucho. En un caso extremo, pues puedes grabar dentro de un armario, como yo conozco gente que ha grabado dentro de un armario, o en lugares donde se ha tapado con cojines y demás para hacer una pequeña cámara donde el sonido no rebote y no genere eco, ¿no? Hay que intentar evitar grabar en habitaciones vacías o con superficies reflectantes que puedan generar reverberaciones y eco. Eso intentadlo. Un lugar muy bueno para grabar, pero claro, evidentemente esto es para movilidad, es el coche, que ya lo he dicho en otras ocasiones, es una cámara muy insonorizada, los coches están muy insonorizados, que no tiene ángulos rectos, donde el sonido no rebota. Y bueno, pues si tienes que grabar en movilidad, siempre mejor dentro de un coche que no en la calle o bueno, en una cafetería o demás, que evidentemente no vas a conseguir un buen sonido. Incluso la gente que quiere simular el sonido de una cafetería mete en una pista extra el sonido de una cafetería de fondo, pero muy bajito, pero no graba en una cafetería porque entonces corres el riesgo de tener un producto final sonoro muy bajo. Hay que utilizar un buen micro, esto sí o sí es muy necesario. Hay que coger un micro de calidad que se ajuste a nuestras necesidades. Tampoco hay que volverse locos. Si vas a grabar algo esporádico, pues cómprate un micro USB que vaya retroalimentado, pero que te dé una buena calidad de sonido. Los hay por menos de 100 euros que son muy buenos, que merecen la pena. Los micrófonos condensadores suelen ser ideales para grabaciones ya un poco más de alta calidad, y hay que asegurarse de poner el micrófono de forma correcta y también de ajustar la ganancia adecuadamente para evitar distorsiones o ruidos no deseados. Eso ya requeriría otro episodio u otros episodios para hablar de este tema, porque esto da mucho de sí. Punto número 2, hay que controlar bien el nivel de grabación. Esto le pasa a mucha gente. Hay que mantener un nivel de grabación óptimo para evitar la distorsión. Eso significa que no hay que ponerse ni muy lejos ni muy cerca. Y hay que intentar mantener el tono de voz más o menos siempre igual. Si tenemos un medidor de nivel de audio que nos mantenga la voz en un rango, digamos, saludable, evitando picos de volumen no deseado porque son muy altos, pues conseguiremos una grabación mucho más estable, ¿no?
Luego, punto número 3, hay que prestar mucha atención a la postura y a las técnicas vocales. Si estás grabando voz, hay que asegurarse de mantener una buena postura, que sea cómoda, pero que no sea demasiado cómoda. Y hay que intentar usar técnicas vocales adecuadas. Esto incluye pues mantener la voz con una buena respiración, tener agua a mano para cuando tengamos que hidratarnos y que eso nos refleje que nuestra voz está seca, que se nota. Hay que intentar pronunciar de la forma más clara posible y hay que intentar utilizar, como digo, un volumen de voz constante, es decir, no hacer picos de voz o no alejarnos y de repente acercarnos demasiado y demás, siempre a la misma distancia. Punto número 4, intenta realizar múltiples tomas y grabaciones de respaldo, que tengas un backup ahí de seguridad. No hay que tener miedo a hacer varias tomas de una misma grabación. Yo al principio lo hacía en exceso, luego ya encontré un término medio, pero sí que es bueno, e incluso si puedes grabar con 2 softwares a la vez, mejor que mejor. Yo cuando grabo entrevistas, cuando grabo a gente, siempre grabo en la plataforma online de turno y grabo en local todo. Con Hindenburg grabo en local tanto mi pista como la del invitado y tengo una copia en local para que si la copia de Hindenburg de Zencastr o de Riverside no es buena o hay algún problema durante la grabación, yo tenga una pista en local estable. Entonces esto a mí me da mucha tranquilidad y mucha seguridad, ¿no? Yo creo que es importante tener una copia de respaldo ante posibles problemas, cosas que salgan mal, y salen mal las cosas, muchas veces salen mal. Luego, punto número 5, hay que editar con cuidado. Hay que usar un software de edición de audio que nos permita recortar, eliminar ruidos no deseados, ajustar el volumen, que podamos aplicar efectos, que podamos mejorar la calidad general del audio, que podamos insertar diferentes pistas, tener multipistas. Hay que prestar atención a los detalles e intentar realizar ajustes lo más útiles para obtener un producto sonoro bien acabado. Punto número 6. Hay que utilizar música y efectos de sonido de manera apropiada. Es decir, agregar música de fondo o efectos de sonido en momentos estratégicos para mejorar un poco la experiencia auditiva. Es decir, no meter efectos porque sí, no meter muchos efectos ni muchas pistas de sonido, sino que no sean cosas ni demasiado altas, ni que distraigan del contenido principal, ni que nos saturen, ni que digamos, joder, otra vez el efectito de turno, ¿no? Yo personalmente solo tengo una música al principio y otra al final y ya. Creo que no me habréis visto o no me habréis escuchado meter efectos porque creo que con la dinámica del programa no encaja. En otros encaja, en otros muchos programas, sobre todo en algunos que tienen secciones. Yo entiendo que, y además me parece bien, que para dividir una sección de otra tengas una intro, una cortinilla, un jingle, algo cortito, ¿no? Entonces, bueno, utilizar la música y los efectos de manera apropiada es básico. Y el último consejo que os daría es que hicierais una mezcla final equilibrada. Este sería el punto 7 y final, ¿no? Hay que asegurarse de que todos los elementos de audio, las voces, la música, los efectos, que todo esté equilibrado en la mezcla final y que no haya un desajuste de cada elemento para conseguir una pista homogénea y que de repente no estés escuchando una voz a un volumen y entre una cortinilla o un sonido de fondo o un efecto muy muy alto o muy muy bajo y no tenga sentido, ¿no? Eso es un poco sería para mí lo principal, ¿no? Lo más destacado. En cuanto al software de grabación para grabar pista de sonido en un dispositivo móvil, en una tablet, como los software de edición y grabación de escritorio, como las plataformas online, como el hardware, que bueno, eso sería otro apartado que nos llevaría mucho tiempo hablar de micrófonos y de todo esto, de mesas de mezcla y demás. En otra temporada puede que me meta con ello. De hecho ya os he hablado también de la Rodecaster Pro y de algunos aparatos de hardware interesantes. Y luego los consejos que yo creo que hay que seguirlos al principio un poco a rajatabla y luego ya de una forma más natural. Y hasta aquí el larguísimo episodio de hoy, que ya sabía yo que iba a ser muy largo, pero bueno, que espero que al menos para todos aquellos que estéis pensando grabar o que queríais coger ideas de cómo grabar o de cómo mejorar vuestras grabaciones de audio, me parece que aquí hay mucha información y quedaos con lo que realmente os encaje en vuestra forma y en vuestro estilo de grabación
y el resto, pues nada, desechadlo. No hay que pasar por todo para descubrir la herramienta perfecta. Si la descubres a la primera, mejor que mejor. Si Audacity funciona contigo, quédate ahí. No tienes por qué buscar otra cosa si te funciona para lo que tú necesitas. Si ves que lo que tienes no te vale, pues a lo mejor tienes que moverte a Hindenburg o tienes que moverte a GarageBand o algo así. Ya me diréis por redes, como de costumbre. Tenemos canal abierto en Telegram, tenemos forma de comunicarnos por Twitter y demás. Seguimos la conversación por ahí, me decís qué opináis de este episodio y de los otros análisis que voy lanzando. Muchísimas gracias por dedicarme todo este tiempo y por seguir ahí una semana más. Si puedes, deja una reseña positiva en Apple Podcast o en iVoox, que siempre son muy muy bienvenidas y ayudan mucho. Y por lo demás, nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Disfruta mucho de la semana. Un cordial saludo.